El masón es arrebatado al infierno. Testimonio de Kevin Stewart, ciudad de Sunderland, Inglaterra, año 2015. Yo soy ex-masón que llegó al penúltimo grado de la masonería. A pesar de los bienes materiales que yo poseía, no conseguía a todas las mujeres que yo quería. Yo quería mujeres de familia rica, pero no les importaba lo que tenía. Estas mujeres tenían mucho dinero. Yo hacía rituales de brujería para que me gustan. Y todas las que hice ritual se apasionaron por mí. Solo una mujer que no se enamoró de mí, Susan. Mis hechizos nunca alcanzaban a ella. Cuanto más jugaba hechizos de amor, pero ella se alejaba de mí. El Espíritu Santo que está en su vida repudiaba la vida que yo llevaba. Ella es una cristiana fervorosa y tenía inmunidad contra mis hechizos. Ella miraba a mi cara y no quería llegar cerca de tan sumergido en las tinieblas que yo vivía. Ella no sabía de mi vida, ni que yo era masón. Pero la luz de su vida no combinaba con las tinieblas de mi vida. Solo conseguí conquistar a Susan cuando me convertí en un hombre de Dios. Ella no sabía de mi conversión y vio la luz del Espíritu Santo en mí y se acercó. Yo ya había renunciado todo y se consagraba todos los días. Hacía ayunos por la mañana preparándose para el ministerio. Susan miró la luz de Dios en mi vida y hoy estamos casados y estamos felices creciendo juntos en la gracia. Voy a relatar mi camino hasta llegar a Jesús. Morí en Inglaterra, participé de la masonería escocesa. Conocí a personas importantes como políticos, jueces, médicos, abogados y empresarios. Yo era un masón que hacía rituales satánicos. Yo hacía hasta reunión dentro de la tienda masónica. Yo invocaba a Satanás para pasar información. Un espíritu maligno poseía el cuerpo de la persona dentro de la tienda masónica y pasaba un mensaje del infierno. Varios políticos de partidos rivales estaban juntos en la misma tienda. Y ese espíritu apenas decía para ellos no pelear, porque cualquiera que gane estará en servicios de las tinieblas. Aquel demonio prometió dar poder y fortuna a todos los políticos que trabajan para Satanás. El primer mensaje de aquel demonio que poseía el miembro fue de adoctrinar a los estudiantes de las universidades y facultades, construir un grupo de rebeldes usados para los propósitos malignos dentro de las escuelas y facultades. Hoy tiene muchas facultades de parapsicología, biogenia y otras que contradice la Biblia. El segundo mensaje fue hacer lavado de cerebro en las mentes de niños y adolescentes a través de los libros escolares, mentir sobre la creación del mundo y del origen del hombre. Si usted percibe los libros de ciencia anula a Dios como el creador del universo y ningún libro de historia habla de Jesús. Todos los reyes, emperadores y gobernadores son recordados. El nombre de Jesús no habla. La escuela es una estrategia de Satanás para adoctrinar a su hijo. La Biblia no pone énfasis en que nuestros hijos tienen que ser educados por personas extrañas. La educación de los hijos es de los padres. Desde el tiempo de Moisés quien enseñaba las leyes eran los padres. Cuando Samuel nació fue llevado a ser educado en el templo. Y Satanás cambió eso quitando el poder de la educación de las manos de los padres y de los templos y transferido a las escuelas. Usted enseña a su hijo sobre Dios y la escuela enseña que el mundo no tuvo un creador.
Usted enseña que su hijo vino de la descendencia de Adán y la escuela enseña que vino de la descendencia del mono, y su hijo aún es influenciado por el hijo del impío que estudia con él, enseñando modos y actitudes pecaminosas. En los países de América Latina las escuelas tienen programas de educación para todos, donde los hijos de hechiceros, asesinos, ladrones, borrachos están obligados a estudiar juntos. Todas estas clases de personas tienen hijos que estudian en la misma escuela de los hijos de los cristianos. No estoy incluyendo a estos adolescentes, pero hablo del peligro que un hijo de cristiano pasa dentro de escuelas liberales que ceden vacantes a todos. He presenciado hijos de cristianos siendo corrompidos por los hijos de los impíos. Los padres adoctrinan a sus hijos en el camino de Jesús y cuando se colocan en la escuela, sus hijos se olvidan de las enseñanzas de sus padres y se transforman en otras personas. Esta es la estrategia de Satanás, mezclar a los niños cristianos con las impías para corromper. Y también algunas materias de escuela corrompen la mente y nuevos ateos surgieron. Aquellos que tienen condiciones financieras nunca pondrán a su hijo en escuelas del gobierno que acepta toda clase de niños. Tiene escuelas de América Latina que integra a niños que ya fueron arrestados por cometer crímenes. Dios me dio las condiciones para que matriculara a mi hijo en una escuela evangélica. Y si esa escuela no cumple la obligación de adoctrinar a mi hijo en la palabra, voy a quitarlo y pagar a un profesor para enseñar en casa. Esto se llama protección de la familia. Quien no tiene condiciones, ore a Dios, acompaña a su hijo en los estudios y lo vigila, porque la escuela forma parte del sistema educativo de Satanás. Yo estaba en la tienda masónica y un demonio poseía a una persona. Tenía en la tienda dueños de emisoras. El diablo habló en la boca de aquella persona diciendo, manipulen las noticias de los periódicos, dejen a los pueblos desinformados acerca de la realidad del mundo. Engañen a ese pueblo. Hablen mentiras y formen las opiniones de las personas. Convencerlos a creer en los periódicos. Coloquen periódicos criminales que hablen de la crueldad, muertes y robos. Los niños y adolescentes van a crecer escuchando esos periódicos y van a querer practicar los crímenes más tarde. Hasta los adultos que asisten a estos periódicos y están con varios problemas en sus vidas. Ya están con mucho disgusto de sus situaciones. Cuando ellos asisten a los periódicos criminales están inspirados en hacer las mismas cosas. Ellos piensan que no tienen nada que perder y piensan en practicar los mismos crímenes de los periódicos. Somos nosotros quienes jugamos pensamientos en sus mentes. Los indujo a hacer esto cuando asisten a nuestros periódicos. Los crímenes en el mundo han aumentado a causa de los periódicos. Hemos dado varias ideas de cómo matar a una persona. Hemos enseñado a descuartizar, apuñalar, disparar, ocultar los cuerpos muertos y enterrar para ocultar el crimen. Todo esto nuestros diarios enseñan y se han multiplicado en el mundo. Hemos enseñado el suicidio, marido matar a su esposa, madre matar a su hijo, hermano matar a hermano, hijos mantener a los padres a través de los periódicos. Todo esto es nuestro periódico que enseña y las mentes enfermas practican porque asumimos el control mental de sus cabezas. El periódico es la escuela del crimen, así como películas, dibujos y seriados. Cada uno de ellos enseña un tipo de pecado como
hechicería, robo, sexo, vicios, depravación y muerte. Todo cristiano que asiste al periódico no tiene fuerza contra nosotros y su alma nos pertenece. El demonio habló a los dueños de revistas famosas que venden en bancas. Él dijo: hable de las modas de ropa para que la gente compre, hable de nuestras invenciones. Hable del sexo animando para las depravaciones. Paguen las modelos y actrices para posarse desnudas. Ellas serán portadas de revistas y símbolos sexuales que animarán a los hombres a comprar. Quien estaba en la tienda masónica son los dueños de empresas de fábricas de alimentos. Y el demonio dijo: haga alimentos contaminados con productos tóxicos para destruir los órganos vitales. Fabriquen alimentos cancerígenos y con marcas y símbolos satánicos. Yo aumenté sus riquezas. Danos de emisoras de televisión estaban en esa reunión. El demonio pidió multiplicar las películas, novelas, series, dibujos y programas con sexo, traición, muerte, violencia, vicios de las drogas, homosexualidad y brujería. A cambio, el demonio prometió aumentar la audiencia de esos canales. El proyecto de Satanás es destruir toda la humanidad y la Iglesia a través de la televisión. Los pastores que hacen programas de televisión son masones. Ellas estaban en aquella reunión masónica. El demonio pidió a estos pastores inventar nuevos movimientos sobrenaturales, nuevas enseñanzas teológicas y nuevos seminarios. Todos allí hacían un pacto de alianza para cumplir lo que Satanás quería. Los pastores recibían millones de libras esterlinas de la hermandad para financiar los proyectos satánicos en las iglesias. Yo era amigo de estos pastores antes de mi conversión. Estos pastores visitaban iglesias pequeñas y ofrecían promesas de hacer que los pastores locales fueran famosos y conocidos. Prometieron hacer de sus pequeñas iglesias megas iglesias. Aquellos pastores de la reunión aceptaron la alianza. Ellos firmaron un contrato de compromiso y recibieron millones de libras para construir megas iglesias. Cuando sus iglesias estaban listas y llenas de personas, tenían que recaudar millones de libras para pagar a los pastores masones. En realidad el dinero era prestado a los pastores. Ellos tendrían que trabajar con la teología de la prosperidad para recaudar. Sin esa enseñanza, jamás conseguiría levantar millones de libras para pagar sus deudas. Este grupo de masones son los financiadores de pequeñas iglesias. Ellos ofrecen libros evangélicos y revistas con sus enseñanzas para que los pastores enseñan al pueblo. Quiero decir a los pastores de pequeñas iglesias: no acepten financiamiento de la masonería. La luz no se combina con las tinieblas. Si ustedes hacen alianza con esos hombres, sus partes serán en el lago de fuego ardiente junto a ellos. Yo, cuando era masón, no podía revelar los planes. Yo, como ex masón, digo a todos que no revelamos lo que somos. Siempre decimos que somos cristianos y entramos en las iglesias muestreando que vamos a ayudar, conseguir títulos de obispos, apóstoles, reverendos y pastores. Eso no es el problema para los masones. Ellos tienen escuelas de teologías y cursos de títulos de cargos. Cuando yo estaba en la masonería, nuestro objetivo es comprar a los pastores y colocarlos para hacer programaciones en radios. Yo he ayudado a muchas iglesias pequeñas, a cambio ellos tenían que enseñar nuestra teología. Nuestras enseñanzas no hablan contra el pecado,
ni animan a arrepentirse para renovar la alianza con su Dios. Hemos financiado grandes construcciones para estos pastores de iglesias pequeñas desde que sigan nuestras directrices. Ellos no podían orar para que su Dios no revele nuestras estrategias. Yo tenía una editorial y he fabricado muchos libros evangélicos, llenos de herejías y teologías de la prosperidad. Yo pagaba a los autores para vender sus conocimientos. Satanás me pasó toda la información necesaria, a cambio me enriqueció. Puede parecer locura, pero Satanás me propuso una fortuna en un pacto en el cementerio. Él me apareció como un vaquero y habló conmigo. Yo no sé cuál era su verdadera identidad, si es Satán u otro demonio. Él se presentó como Lucifer. Hicimos un pacto allí mismo y él apretó mi mano. No era un espíritu, él dijo, que una maleta llena de dinero estaba en mi casa. Yo corrí en casa y vi una maleta encima de mi cama. No sé cómo alguien consiguió entrar en mi casa y poner esa maleta llena de dinero. Y así me quedé rico esa noche. Abrí un seminario de teología para formar falsos pastores y falsos cristianos enseñando doctrinas sin fundamento. Yo conocía el verdadero evangelio de los apóstoles, pero yo prefería manipular la palabra. Yo hice universidad de teología y maestría en filosofía cristiana, pero yo no creía en Dios y consideraba la Biblia como un libro mitológico. Solo creería en la Biblia viendo a Dios, por no verlo ignoraba. Ya en los poderes de las tinieblas creí por ver al demonio. En un ritual de sacrificio, un ser de capa negra apareció a todos en la tienda masónica. El rostro de ese ser estaba cubierto por un pañuelo negro. Él se acercó a todos, después caminó a cierta distancia y desapareció. Los guardias que se quedaron en la puerta de la tienda masónica dijeron que no dejó ningún extraño entrar en nuestra reunión. La seguridad de nuestra tienda es impenetrable, todas las puertas estaban cerradas. Y ese ser logró entrar adentro como algo invisible. Toda la información que los demonios pasaron para nosotros, todo era cumplido. Un demonio que nunca se reveló a nadie su nombre, solo a mí él dijo. Su nombre es 7 luna llena. Él es el dueño de 7 autoridades y me dio todas ellas. Me quedé 7 años haciendo esfuerzo para conseguir las 7 autoridades. Cada año de sacrificio yo conseguía una de esas autoridades. El primer año que conseguí la primera autoridad fue en el año 1990. Yo conseguí el don de la prosperidad. Todas las personas que llegaban a mí, cobraba un valor de la consulta y ponía mis manos sobre ella. Las personas lograron entrar en grandes empresas. Otras se volvieron empresarias. Tuvo personas que subieron de cargos en sus empresas. Un cristiano que estaba con su tienda de ropa casi fallida me consultó. En pocos meses su tienda comenzó a vender y su ganancia aumentó haciéndole abrir más tiendas. Él no creía en el Dios que servía y fue a buscar el mío. Lo que él no sabía es que su nombre fue escrito en el libro de mi maestro. Todas las almas que necesitaban mis servicios pasaron a pertenecer al demonio 7 lunas llenas. Yo anota su nombre y la medianoche entraba en la mata para entregar la lista de nombres. Él aparecía para mí con una gran capa negra y nunca mostró su cara. Todos los que tenían sus nombres escritos en la lista son todos los que me buscaban. Si un cristiano me buscó y me necesitaba, ya no pertenecía más a su Dios, sino a mi maestro.
Yo tenía el don de la prosperidad en las manos y daba para quien pagase bien. Solo con ese don me quedé rico. El don de la prosperidad surgió dentro de la masonería. No existe esa doctrina en la Biblia, porque esa enseñanza surgió en la tienda masónica. Y algunos estrategas masones se pasaron por cristianos y llevó esas enseñanzas a las iglesias. Esta teología vino del infierno a la masonería y la tienda se distribuyó a todas las iglesias. Lo que me deja triste es la multiplicación de esta enseñanza en varias iglesias. Como estas herejías han ganado fuerza en los cursos, facultades y libros. En 1991, recibí el don de magia de mi demonio maestro. Él me apareció y enseñó a su magia. Yo hacía objetos volar, gente levitar. Entortaba aluminio, cosecha y clavos por el poder de la mente. He ganado mucho dinero haciendo estas cosas y más clientes. Yo podría ser un gran mágico, pero quien es de la masonería no puede revelarse. Entonces yo estaba haciendo grandes números en ocasiones particulares. En 1992, recibí el don de la curación. El demonio apareció a mí y arrojó un aceite de hierbas sobre mi cabeza y por todo mi cuerpo. Yo fui ungido por él y levantado como el guerrero de las tinieblas. Así como Dios unge a los suyos, el diablo también unge a los suyos. Yo recibí el don de la curación y realicé grandes milagros, gané mucho dinero. Curación de personas de cáncer, sida y enfermedades incurables. Yo hacía más cosas que la iglesia de la ciudad no hace. Los pueblos salían enfermos de la iglesia y me buscaba, yo las curaba de todo mal. Yo cobraba para restaurar su salud. Iglesias que hacen el milagro y cobran por la curación, hacen lo mismo que yo hacía en el pasado. Estas iglesias que cobran ofertas altas a causa de las curaciones no son de Dios. Cuando Dios cura el hace de gracia, Jesús sanó a muchos enfermos en la tierra de gracia. Jesús multiplicó los panes y dio a los pobres, no tomó lo poco que ellos tenían iguales a los pastores de hoy. En 1993, recibí el don de bendecir. Yo podía profetizar suerte en la boda, el noviazgo, el compromiso, las finanzas y otras cosas. Pero no funcionaba solamente yo proferiendo esas palabras. El demonio me orientó que ese don solo funcionaría si la persona cargara un objeto simbólico. Los objetos eran rosa, jabones, aguas, sal, artificios que yo consagraba podía vender. La persona que compraba los objetos míos profería palabras de suertes y ellas lo conseguían todo. Y me buscaban para testimoniar los efectos que tuvo en sus vidas. Lo que me entristece es ver que hay iglesias que trabajan con objetos sagrados, igual yo hacía antes. Estos objetos que yo trabajaba era el conductor del mal. Cada persona que se quedaba con unos de mis objetos llevaron consigo legiones de demonios. Ellas hasta tenían suertes en la vida, pero todo es para la destrucción de sus vidas. En 1994, recibí el don de la maldición. Y todos los que me desafiaron yo maldecía. Tuvo personas que perdieron todo. Otros fueron despedidos de sus empresas. Hasta los cristianos que no tienen sello del Espíritu Santo eran alcanzados con mi maldición. Hoy hay pastores que lanzan maldición en sus ovejas. En 1995, recibí el don de la adivinación.
El demonio apareció a mí y tocó en mi frente y la cabeza empezó a doler. El demonio dijo que el tercer ojo estaba abriendo en mi frente. Con ese ojo en la mente, yo iba a leer el futuro. Después de ese don yo sabía todo lo que pasaba en cada vida. Yo tenía el don de evidencia y veía visiones de destrucción que el propio diablo hacía para engañarme. Yo adivinaba hasta el número del RG de una persona, porque un espíritu maligno hablaba en mi oído. He ganado mucho dinero con ese engaño. Tiene pastores que tiene el don de adivinación y habla que es revelación. Tiene el don de evidencia y habla que es la visión de Dios. El don de la evidencia solo ve lo que el diablo quiere. Él hace ilusiones ópticas con falsas imágenes producidas. Yo profetizaba y el diablo tenía que cumplir la profecía. Si no cumplía mi profecía, la gente no creería más en mí. Y eso no sería bueno para los planes del diablo. Yo era la persona que hacía creer a la gente en el maligno. No podía perder el crédito de la gente para continuar conduciendo la oscuridad. En 1996, recibí el don de matar. El diablo me apareció y me apretó mi mano. La piel de mi mano quedó negra. Y a partir de aquel día, si una persona me desafiara, yo echaba una maldición de muerte y sucedía. Yo maldice a un empresario de cáncer, meses después murió. El demonio se quedó en su ombligo y desarrolló cáncer en la vejiga. Este cáncer creció y lo mató. Un muchacho dijo que no creía en mis poderes, él era ateo. Yo lo maldito para morir con un accidente de coche. Él estaba caminando en la calle y de repente se arrojó delante de un coche y murió. El demonio lo empujó hacia arriba del coche. Y así en 7 años, recibí los 7 dones del diablo. Yo y los masones fundamos algunas sectas desconocidas que usan el nombre de Jesús para confundir al pueblo. Nadie de esa secta servía a Jesús, Él existe para engañar al pueblo. Todo esto era orden de los demonios, hasta que un día Dios se cansó de mis maldades y usó un siervo suyo para hablar conmigo. Él dijo, hombre, si no se arrepiente de todas sus maldades, algo terrible sucederá. No creí, me burlé de aquel hombre humilde. 3 días después sentí fuertes dolores del corazón, pasé en el cardiólogo y fue consultado que yo estaba con pericarditis. Mi salud siempre fue óptima, pero ahora estaba con inflamación en el corazón. En un viernes la noche estaba acostado y sentía dolores fuertes en el pecho. Me acordé de las palabras de aquel cristiano. Comencé a recordarme a Dios y le pedía que no me dejara morir. Yo tenía miedo de dejar mi riqueza, yo estaba casado y no tenía hijos. Nunca creí en Dios y en aquel momento tuve fe, pedí misericordia para él y estaba dispuesto a soltar el ocultismo. Aquel dolor en el pecho intensificó haciéndome un apagón. Todo fue paralizado hasta que los órganos vitales no funcionaban. Yo no tenía ninguna señal de vida y mi espíritu estaba cerca del cuerpo. Él era el que daba vida a mi cuerpo, lo sacó de mí, el cuerpo cayó. Una luz descendió del cielo pareciendo una gran estrella y se paró cerca de mí. Era el ángel de Dios, como él resplandecía. Imagina la gloria de Jesús. El ángel dijo, Dios oyó su petición de misericordia y su promesa de soltar el ocultismo. Eso fue en el año 2015 que tuve ese rapto. El ángel dijo,
venga conmigo, y me condujo a un camino largo. Esta carretera tenía muchas serpientes, arañas y bichos muertos. Llegamos a una puerta negra y una frase está escrita: bienvenida al infierno. Me quedé arrepentido, porque no sabía que ese lugar existía. Yo pensaba que esto solo existe en la mitología griega y hebrea. Hasta el cielo yo pensaba que era folclore griego, los elíseos. Mi miedo a morir consistía en dejar de existir y nunca más vivir. Nunca imaginé que existe un lugar eterno. Esa puerta se abrió y un vapor vino en mi dirección, un calor insoportable casi me derretió. Yo creo que el ángel no permitió que ningún daño sucediera conmigo. Su presencia evitó que los efectos del calor me aflige. La primera persona que vi en el infierno fue Albert Pike, uno de los satanistas famosos que también fue de la masonería. Yo vi al actor Noriyuki Pat Morita siendo atormentado por los demonios y también al actor James Avery que sufría en el tormento. Los demonios los aplastaron, arrancaron sus pieles. He visto al actor Patrick Swayze también en gran tormento. El fuego lo consumía y los demonios los torturaban. También vi cantantes de rock. El bajista Paul Gray tocaba y sus dedos estallaban. Las carnes de su cuerpo cayeron, él tocaba internamente. La misma cosa sucedía con el guitarrista Gary Moore, que pasa por los mismos sufrimientos. Qué terrible situación estos cantantes y tocadores pasan. Yo vi al cantante Joire Moon que cantaba hasta que las cuerdas vocales estallar. Él ya no tenía más voz, que un silbato salía de su boca. Este proceso será así eternamente. Fui a otra sección y vi a los demonios haciendo reuniones sobre la política. Ellos querían poner en el poder para gobernar al político que hizo pacto con ellos. Los demonios usan a hombres ricos y poderosos del mundo para controlar todos sus planes. Estos hombres de gran influencia política obedecen a las órdenes de esos demonios. Ustedes que son cristianos y desean entrar en la política, no lo hagan, los demonios están en el poder. Los demonios han utilizado a los políticos para legalizar el aborto, el matrimonio gay, la liberación de las drogas y otras aberraciones. Todo en el infierno es planeado en reuniones para destruir a la humanidad, aunque la Biblia dice que Dios instituyó a las autoridades gubernamentales, que los poderes de estos gobernantes fueron dados por Dios para gobernar al pueblo. Muchos han usado sus poderes e influencias dadas por Dios para trabajar para las tinieblas y oprimir al pueblo. Dios ha dado autoridad a los políticos, pero ellos son quienes eligen si va a usar para bien o para mal. Muchos se venden al diablo a través de los pactos. Satanás es el príncipe de ese mundo y dar su reino a quien quiere, pues el mundo yace del maligno. Alimentos que deja al hombre y la mujer estéril. He visto una química que se está inyectando en los alimentos que afecta las hormonas que dejan estéril. En el infierno observé multitudes de evangélicos. Nunca vi tanto cristiano. La primera clase de evangélicos que el ángel me mostró es de los cristianos que no tenían autodominio. Ellos no tenían reglas de vida y seducían a mujeres casadas. Estos cristianos eran maliciosos y seducían a las mujeres de la iglesia. Esa es la primera clase. Ellos eran devastados, inmorales, esparcidos de sus malas famas y piedras de tropiezo. Fuimos a la segunda clase de cristianos. Estos eran agresivos. No aceptaban corrección por sus errores, trataban a sus pastores mal y se volvieron enemigos de aquellos que no concordaron con sus modos de vida.
el ángel me llevó hasta la tercera clase de cristianos. Estos eran impuros, pensamientos maliciosos y corazones llenos de sensualidad. La cuarta clase, donde el ángel me llevó. Yo vi a los profanadores que corrompieron lo que es sagrado. Ellos mezclaron lo que es santo con las profanaciones del mundo. Mancharon la pureza de los cultos con herejías y colocaron abominaciones dentro de la casa de Dios, profanaron el altar, ensuciaron la santidad de la liturgia. He sido llevado a la quinta clase de cristianos. Estos eran ambiciosos con bienes materiales para satisfacer sus deseos. Ellos eran capaces de cualquier cosa para conquistar todo lo que querían. Incluso si eso perjudica al prójimo para quedarse en su lugar. Inventaron mentiras para robar una vacante de empleos. Se dijeron calumnias para ser beneficiados o promovidos. Estos eran egoístas que tienen amor excesivo a ellos mismos. No se importaron con nadie, solo pensaron en sí. Fuimos a la sexta clase, donde están los cristianos que hicieron de sus iglesias una zona de guerra, causaron disensiones, no concordaron con la enseñanza de la santidad del pastor. Estos crearon facciones para atacar a la iglesia y les gustaban los conflictos. Ellos vivían alejados de los hermanos santos que obedecen la palabra de Dios. Hemos ido para la séptima clase, donde están los cristianos que disputaban cargos de iglesias, llegando a querer perjudicar al otro. Algunos de ellos querían tomar el lugar del pastor envidiando él. Otros torcían por algunos salir de la iglesia para ocupar sus cargos. Fuimos a la octava clase, donde están los cristianos tramposos. Ellos engañaron documentos, engañaron a la gente en los negocios, llevaron ventajas. Vendían mercancías frágiles para engañar, eran codiciosos con sus sedes de tener todo, aunque no necesitaban dinero querían acumular. Fuimos a la novena clase, donde están los pastores ladrones. Roban dinero escondido y desviaron grandes cantidades de dinero a sus cuentas. El pastor fundador confió el cargo a su amigo pastor. Él robó el dinero de la iglesia y su pastor no lo sabía. Cuando murió fue homenajeado como celebridad por el pastor presidente que confiaba en él y nunca supo de la desviación de dinero que su amigo hizo de la iglesia. El pueblo de Dios no quiera ser parte de uno de esos grupos, no quieran ir a uno de esos valles a través de la clasificación de sus pecados, no vaya al infierno. Hagan de todo para no caer en ese lugar tenebroso y quedarse preso allí eternamente. El camino de Jesús, no jueguen de ser cristiano, ni caiga en la moda el deseo de servir a Dios. Yo vi cristianos gospel en el infierno y todos aquellos que siguieron la moda gospel de ser cristiano que está en la iglesia y con las manos agarradas al mundo, sirviendo a dos señores al mismo tiempo. Para el evangelio gospel no hay separación con el mundo. El reino de ellos es tener dinero, eso es el paraíso celestial que la Biblia les habla. En el Evangelio Gospel la persona solo vence si conseguir mucho dinero y fama, sin eso es un derrotado. Este Evangelio producido de la masonería dando mucho daño a la iglesia y llevando a muchos cristianos al infierno. Yo sé de eso porque fui masón y creamos ese evangelio en la tierra, lo invertimos todo. La Biblia habla: quien persevera hasta el fin será salvo y pasará a la eternidad y conseguirá el galardón.
Pero la masonería que controla el mundo gospel hizo la doctrina que no necesitamos preocuparse por la eternidad y que tenemos que preocuparse por las cosas materiales en la tierra porque nuestro galardón y nuestro cielo es aquí en la tierra. Cualquier iglesia que invita al cantante gospel o al predicador gospel está con alianza con las tinieblas. No invitarlos a sus iglesias son maldiciones creadas por la masonería para corromper el evangelio y hacer la palabra de negocio. ¿Cuántos pastores invitan a estos cantantes y predicadores estrellas a llenar sus iglesias? Eso es una gran trampa creada de la masonería. No dé el dinero sudoroso de los miembros a esos cantantes y predicadores gospel. Ayuden a los que pasan necesidades. Los médicos intentaban reanimarme hasta que lo lograron. Solo fue posible porque mi espíritu de vida volvió al cuerpo. Quiero decir, la iglesia a la muerte del cristiano no es la mayor pérdida. La mayor pérdida es no tener a Dios en nuestras vidas mientras estamos vivos. Yo casé con Susan y abrí una iglesia para evangelizar las almas. No congregaré en las iglesias cerca de mi casa por estar todas envueltas con la masonería. No quiso entrar en la convención de los ministerios por tener mi iglesia influenciada por la masonería. Cuando la masonería descubrió que había salido de la tienda, querían matarme como un traidor. Pero yo ya lo sabía y ya había ido a vivir en Dinamarca. Todo lo que el diablo me dio como dinero y estatus, me sacó todo porque rompí la alianza de las tinieblas. La masonería confiscó mis bienes y en mi opinión para Dinamarca no podía llevar nada. Jesús me dio todo lo que necesitaba, el precio fue una vida de oración. Hay 3 tipos de bendiciones, la que Dios da, la que conquistas por su esfuerzo y la que el diablo le dé. Satanás intentó molestarme con sus obstáculos, pero conseguí casi todo lo que perdí. No era más rico, pero tampoco me quedaba pobre y estoy feliz. Yo y mi esposa decimos la obra. Ella es mi auxiliadora y me ha ayudado para el crecimiento de la obra. Hoy vivimos en la ciudad de Reykjavik, Islandia. Un país diferente donde nadie me conoce, mi ministerio es pequeño. No quiero que sea una iglesia conocida donde venga a hacerme famoso. Pastoreo la iglesia Sangre Redentor. Ministerio apologético. Combatemos la teología monetaria del papel impreso. Enseñanzas malignas que vienen creciendo en el mundo. Enseñanza que fortalece el vientre, exalta y alimenta la ambición del alma. Cuando era masón fui a una cruzada evangelística de Benny Hinn. Y me senté en las sillas del frente. Ustedes que son cristianos no saben diferenciar la fuente del poder que viene del agua limpia y la que sale del agua sucia. Yo recibí la presencia de una poder extraña en su cruzada evangelística. La misma energía que sentía en la masonería. Este falso avivalista no puede engañarme. Como ex masón, sé muy bien qué es la unción y lo que es energía. Yo arrojaba energía de mis mantras y activaba los canales. Yo pasaba mi energía a los cuerpos de las personas. Derribaba a las personas en el suelo y las dejaba dormidas. Estos falsos ministros traen nuevos Pentecostés y se mueven del espíritu. Ellos traen nuevas doctrinas y estilos de predicaciones. A medida que la modernización del Evangelio avanza, es más difícil de ganar almas. Los cristianos de este Evangelio moderno tienen dificultades para abandonar el mundo y se dividen entre servir a Dios y al mundo.
Las iglesias de la actualidad están guerrando a causa de las almas, pero no sacan del mundo. Estos cristianos prefieren el mundo primero y después servir a Dios, porque los placeres son mejores. No se les enseñó a renunciar al mundo. Estoy compartiendo solo un tercio de mi testimonio. No voy a extender mucho para no quedar todo el día hablando de las 1000 maravillas que me ha sido proporcionada por parte de Dios. Que la santa paz y gracia de nuestro Dios quede con los oyentes. Amén.